Bueno, bienvenidos a este segundo panel del Seminario de Cultura y Alteridad, que está dedicado a los ajuares y a la indumentaria. Espero ya que llamaros bienvenidos con fuerzas renovadas después del café, y me toca presentar a la primera ponente, Laura Rodríguez Peinado, que es profesora titular del Departamento de Historia del Arte y vicedecana de Estudiantes y Extensión Universitaria de la Universidad Complutense de Madrid. Obtuvo el premio extraordinario de doctorado con su tesis sobre tejidos coptos en las colecciones españolas, leída en 1993. Habiendo participado en más de 14 proyectos de investigación, es especialista tanto en historia de los textiles en la Edad Media como en la imagen e iconografía medieval y las pervivencias del mundo clásico. Lo que hoy nos va a presentar es el ajuar funerario del infante don Felipe de Castilla y, sin más, por falta de tiempo, le cedo la palabra. Sí, bueno, buenos días. En primer lugar, agradecer al museo y a Borja que hayan organizado estas jornadas o esta jornada, y sobre todo también agradecer a Borja que me incluyera en su red. Así es que muchas gracias. Bueno, no puedo por menos de comenzar mi intervención con una imagen de mi querido amigo. Esta intervención va dedicada a Juan Carlos, que en algunas de sus últimas publicaciones también trató de urdimbres y de tramas con esa inteligencia y capacidad que le caracterizaba. Bien, la idea de hablar sobre el ajuar funerario del infante don Felipe, que se conserva aquí en el Museo Arqueológico Nacional y que se expone en una vitrina exenta desde la última remodelación del museo, una vez reabiertas sus puertas tras todo lo que fue su remodelación, pues viene un poco a tono de ver, de colocar la capa, sobre todo el tejido de la capa, en contexto con el siglo en el que se realiza ese tejido. En primer lugar, comentar cómo los reyes castellanos y sus familiares fueron enterrados con ricos ajuares que, por lo general, estaban confeccionados con tejidos de procedencia andalusí y oriental. El gusto por los fastuosos tejidos los acompañó en vida y con ellos fueron vestidos para la eternidad. Por tanto, los enterramientos han proporcionado numerosas piezas que permiten conocer la naturaleza de esos tejidos, así como la indumentaria con la que fueron amortajados y también la indumentaria con la que realmente lucirían, o la indumentaria que lucirían en vida. Las piezas de las que vamos a hablar son ejemplos significativos de esa transculturalización que se produjo en la sociedad castellana, donde el uso de tejidos de procedencia islámica se convirtió en esencial para dar forma al boato de los nobles que precisaban de telas ricas para conformar su indumentaria. Y de manera que además vamos a ver cómo la capa está dentro de una tradición textil que consideramos islámica, mientras que el bonete estaría más, o el bonete o el capiello estaría más dentro de lo que es la tradición occidental y, por tanto, más castellana. La apropiación de bienes, como las ricas telas, apreciadas por su valor material, favoreció de manera clarísima la sinergia de códigos decorativos asimilados e integrados por los usuarios, con independencia de su origen y por encima de cualquier connotación religiosa. Es evidente que entre los presentes eso está claro, que no hay connotaciones religiosas evidentes en el uso de un tejido de tradición islámica u oriental, pero sí que a menudo en la historiografía anterior se habla de esa reticencia que podríamos tener a la hora del uso de una serie de tejidos que desde luego se utilizaban por su calidad, por su decoración, por los materiales con los que estaba realizado, por el colorido, es decir, todos esos eran los factores que influían y que de alguna manera pues también están en relación con lo que ocurre en la actualidad. Cuando utilizamos un tejido, lo utilizamos por sus valores decorativos, táctiles, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues era la misma idea la que primaba en ese momento. Bueno, centrándonos en el infante don Felipe fue enterrado
en Villalcázar de Sirga, en la iglesia de Santa María la Blanca, junto a su segunda esposa, que se llamaba Inés, sabemos que se llamaba Inés, y que era de la familia Girón Cisneros. Esta pertenencia a esta familia se la debemos a los estudios de Faustino Menéndez Pidal, que en sus estudios de heráldica fue capaz de, de proporcionarnos el linaje de esta mujer, de esta dama, pero de la cual todavía pues, hay algunas incertidumbres en cuanto a cuál puede ser, qué dama en concreto era esta doña Inés. Sabemos su nombre precisamente porque la tercera esposa del infante don Felipe en un documento habla de doña Inés, pero simplemente sin dar ninguna afiliación. Por tanto, como digo, todavía todavía su personalidad está sometida a unas ciertas especulaciones. Bueno, por hacer una breve biografía de don Felipe era el quinto hijo de Fernando III el Santo, era por tanto hermano de Fernando III el Santo y Beatriz de Suabia, era hermano del futuro rey, de Alfonso X, y por su condición ya de quinto vástago del rey, fue educado, o fue mandado educar, mejor dicho, por doña Berenguela, le mandó la educación a don Rodrigo Jiménez de Rada. Rodrigo Jiménez de Rada, por tanto, lo que hizo fue, arzobispo de Toledo, lo que hizo fue encaminarle a una educación de tipo eclesiástica y religiosa. Y, bueno, pues en esa formación también tuvo la oportunidad don Felipe de ir a París, donde coincidió con Alberto Magno, que también pues, le dio sus enseñanzas. En esta carrera eclesiástica fue obispo de Osma, fue procurador de la Archidiócesis de Sevilla y en 1254 obispo de Sevilla, acumulando, entre otros cargos también, el de abad de la Colegiata de Santa María de Valladolid y abad de la Colegiata de los Santos Cosme y Damián de Covarrubias, lugar donde fue enterrada su primera esposa. Bueno, en el año 1258 él se había iniciado en la carrera eclesiástica, pero en el año 1258, con la oposición de su hermano, del rey, abandona esta carrera eclesiástica y el mismo rey es el que le proporciona a su primera esposa, que no es otra que Cristina de Noruega, la princesa Cristina de Noruega, hija del rey Haakon IV. Bueno, se les concede señoríos y posesiones, pero la princesa muere muy pronto, muere en el año 1262 y será enterrada precisamente en esa colegiata de los Santos Cosme y Damián de Covarrubia. Contrae matrimonio con su segunda esposa, con esta doña Inés, con la cual está enterrado en esta iglesia de Santa María la Blanca de Villalcázar de Sirga y cuando fallece su segunda esposa en el año 1265, contrae nupcias con la que será su tercera y última esposa, doña Leonor Ruiz de Castro, con la cual tiene a su único hijo legítimo. Bien, su vida estuvo marcada realmente por los conflictos con su hermano. Es importante esta idea de los conflictos que mantiene continuamente con el rey, porque él se alía al partido de los nobles, estos nobles que ansiaban o que requerían por parte del rey mayores posesiones de todos estos nuevos territorios que se estaban conquistando en Al-Ándalus. Y, pues como digo, don Felipe se suma a su causa y en este sentido voy a reseñar un dato que es interesante por cómo luego se ha utilizado de alguna manera en el estudio y en la afiliación que se ha dado a la capa. En el año 1272, el infante, acompañado de una serie de nobles, son acogidos en Granada por Muhammad I, de manera que se comprometen a prestarle ayuda contra el rey de Castilla, contra
contra Alfonso X. Están allí un año porque en el año 1273 se firma una concordia por la que la nobleza sale reforzada en los derechos que reclamaba del rey y, bueno, el infante muere un año después, muere en el año 1274. Como digo, este dato es interesante, el hecho de que estén un año en la corte granadina, porque de alguna manera, como digo, se ha hecho derivar la capa precisamente de este lugar. Bien, los sepulcros donde reposan los restos de don Felipe y de doña Inés fueron abiertos en varias ocasiones, desde ya el siglo XVI, y bueno, en el año 1844, en una de sus últimas aperturas, la capa y los ajuares pertenecientes tanto al príncipe como al infante como a su esposa fueron trasladados al Palacio Real de Madrid por orden de Isabel II. Y no es hasta el año 1867 cuando ingresan en el Museo Arqueológico Nacional por asignación y ordenación de fondos del Real Gabinete de Historia Natural. Aquí se conserva la parte más importante de la capa, pero previamente, como era característico en estos momentos con respecto a las piezas textiles, pues se habían desgajado de la capa algunos fragmentos a propósito para venderlos y para donarlos a distintos coleccionistas. Por tanto, hay fragmentos de esta capa que además se han podido reconstruir a partir de la restauración que se hizo de la capa en el año 1997, me parece que fue. Como digo, se ha podido reconstruir a través de estos fragmentos que se conservan, como digo, en diferentes museos, tanto instituciones españolas como instituciones extranjeras. Bien, pues vamos a pasar ahora a ver ya, vamos a ir viendo un poco todos estos avatares de lo que son, o sobre todo vamos a caracterizar de alguna manera esta indumentaria, pero con el sepulcro de don Felipe en la imagen, lo que podemos decir también, hay un hecho bastante significativo, y es que el cadáver, la efigie, aparece vestida con una representación similar a la que tendría el cadáver, es decir, al ajuar funerario, de manera que, de alguna manera, lo que se quiere representar es un juego metafórico premeditado, buscando valorar el linaje de don Felipe. Incluso, bueno, se ha hablado mucho sobre la iconografía del yacente, con la espada en alto, en fin, cuestiones que no vamos a abordar aquí, pero sí que va vestido con un sayón, con una saya, y sobre la saya lleva una capa, está tocado con un bonete o capiello, de manera que son las mismas prendas que podemos ver que han quedado de lo que es su ajuar funerario. En el Museo Español de Antigüedades, en el volumen 9, aparece esta lámina en un estudio que hace Amador de los Ríos sobre los restos del infante don Felipe, y donde se ven, pues bueno, no solamente aparece el bonete o birrete o capiello, sino que también aparece la capa, y con unos detalles donde se puede apreciar la decoración que llevaba esta pieza, ¿no? Y este es el montaje actual en el Museo Arqueológico Nacional, en el cual, pues como digo, están dispuestos en una vitrina exenta la capa, el bonete, la daga, y también aparece el cojín, ese cojín que podemos ver en primer plano, que pertenece al sepulcro de doña Inés. La idea de la presentación exenta, como la propia Ángela Franco comenta, es para dar esa idea de este ajuar funerario y valorar, poner en singularizar pues unas piezas tan significativas como son estas. Bien. He querido mostrar pues algunos ajuares funerarios para ponerlos en contexto, para poner en contexto el ajuar funerario de don Felipe.
Es decir, que lo que vamos a ver son, lógicamente, ajuares de personajes muy importantes dentro de la sociedad castellana del siglo XIII. La mayoría son pertenecientes a la familia real, aunque también hay príncipes eclesiásticos tan importantes como don Rodrigo Jiménez de Rada, bueno, pues este es el ajuar funerario y ahí aparece la momia de cómo se encontró cuando fue exhumado en una de las exhumaciones que hubo, la última, en el monasterio de Santa María de Huerta, en Soria. Bueno, lo que podemos apreciar a través de estos ajuares es, bueno, pues en el caso de un príncipe de la Iglesia, como se trata de don Rodrigo, pues vemos cómo aparece, tiene un cojín. Generalmente los difuntos iban colocados sobre 2 o 3 cojines en función de su importancia, cuestión que también vemos en muchas ocasiones en los propios yacentes. Llevaba mitra, guantes, las tibalias, cinturón, vemos que lleva dalmática, alba y capa. Todos estos son los elementos que conforman actualmente este magnífico ajuar funerario y que permite, bueno, pues, conocer perfectamente todo lo que es la indumentaria, no solamente la indumentaria eclesiástica, sino también hablar sobre los tejidos, sobre lo que es la producción textil del siglo XIII. Posiblemente una producción textil que en este caso estaría realizada en talleres andalusíes, podríamos pensar en talleres almerienses, teniendo en cuenta que Almería era el mayor centro productor, aunque no el único, lógicamente, ¿no? Entonces, bueno, don Rodrigo Jiménez de Rada muere en el año 1247, unos años antes que nuestro protagonista, que muere en el año 1274, y es muy significativo esta idea que a veces, sobre todo cuando se exhumaron los restos de don Rodrigo, pues de alguna manera se especuló con el origen de estos tejidos, precisamente porque tejidos islámicos pues no eran apropiados para un príncipe de la Iglesia, pero realmente, como digo, en el contexto estos tejidos se utilizaban por la riqueza, además uniendo, digamos que sin ningún tipo de problema, pues una producción más de tipo oriental con una producción más de tipo cristiana u occidental, podríamos decir, como por ejemplo es el caso del cojín, ¿no? El cojín que se conserva en la actualidad. En el caso de una de las aperturas de la tumba de don Rodrigo Jiménez de Rada, en el año 1558, Fray Luis de Estrada hace comenta que ha habido una apertura del sepulcro y en absoluto se hace referencia al origen de las prendas. Nos llama la atención que las prendas puedan ser de origen islámicos. Solamente describe su calidad estética. En ese sentido, creo que es muy interesante el pensar que esta idea de la calidad estética es lo que prima también, no solamente en el siglo XVI, cuando se hace esta apertura, sino también en el siglo XIII, cuando se están utilizando estas telas que para nada eran extravagantes, sino que formaban parte pues, de este imaginario, ¿no?, visual propio del momento. Si don Rodrigo es un personaje eclesiástico, pues en el caso de don Fernando de la Cerda, tío a la sazón sobrino a la sazón del infante don Felipe. Don Fernando, saben que era el heredero al trono de Castilla, hijo de Alfonso X, su sepulcro afortunadamente nos llegó casi completo con todos los tejidos que conformaban ese ajuar funerario. Y bueno, pues en este conjunto está formado, entre otras piezas, por un sayón acordonado, de estos que llevaban las cuerdas en los laterales, el peyote, la capa, de la cual he puesto un fragmento donde se ve la decoración, y una serie de cojines, en los cuales, pues aquí traigo uno de ellos, que también estaría pues, dentro de una tradición más occidental. En el caso del ajuar de don Fernando se ha especulado también sobre una cuestión que no voy a entrar en ella porque no nos daría tiempo,
sobre si son tejidos mudéjares por el hecho de utilizar una decoración propia o más característica del mundo cristiano que del mundo islámico. De alguna forma, lo que es interesante en este caso es que la heráldica, la presencia de la heráldica está en relación con la costumbre que en el siglo XIII se está haciendo en juegos conmemorativos o en juegos de tipo caballeresco, más bien, como son las justas y torneos, donde se impone los escudos heráldicos como seña de identificación. Y además, estos escudos, que a menudo están acolados entre sí, unidos entre sí, más o menos, como podemos ver en el caso de la indumentaria de don Fernando de la Cerda, pues aparecen de esta forma dispuestos en los armoriales, en estos libros de armas que empiezan a realizarse en este periodo. Es posible que esta idea que aparece en los armoriales de alguna manera también se transmita desde el punto de vista compositivo a lo que es la producción textil y evidentemente la presencia del escudo del elemento heráldico en la indumentaria pues reviste una importancia fundamental como símbolo identificativo además totalmente fiable, porque la heráldica está ligada en este momento en el que se ha empezado a utilizar de una manera sistemática a la expresión de la identidad. En un momento donde los retratos no son fiables porque son más bien de tipo idealizado, como digo, la heráldica es un elemento clave para la identificación de los personajes, ¿no? Entonces, pues yo creo que habría más que jugar con estos elementos o introducirnos mucho más en el estudio de estos aspectos que en considerar que las ropas del infante don Fernando pues son de tradición mudéjar por el hecho de llevar esta heráldica. En fin, en esta cuestión en la que a veces desde el punto de vista textil se quiere diferenciar entre los talleres establecidos en Al-Ándalus y los talleres establecidos en territorios cristianos, no solamente teniendo en cuenta estos elementos decorativos, sino a menudo también comentando cómo en estos talleres mudéjares se utilizaría mucho menos la seda que en los talleres andalusíes. Como digo, no voy a entrar en esas cuestiones, pero realmente se utilizan indistintamente en unos o en otros, a menudo por lo que son las filosedas, es decir, la utilización de sedas mezcladas o urdidas con urdimbres de lino o de otros materiales para abaratar costos. Pero bueno, este abaratamiento de costos no en nada estaba en contra de lo que era la calidad de los propios tejidos y la vistosidad de estos propios tejidos, ¿no? ¿Dónde se hizo estos tejidos? ¿Dónde se hizo esta indumentaria o el tejido con lo que se hace esta indumentaria? Pues realmente no lo sabemos, pero el hecho de que estén utilizadas por el heredero de Castilla, pues indica que evidentemente serían unos talleres de calidad, ¿no? O sea que ¿y podrían ser talleres establecidos en el Reino de Castilla? Pues seguramente, pues posiblemente, no podemos decir que no, pero con unos artesanos que dominarían la técnica igual que los artesanos que trabajaban en Al-Ándalus. Es un poco la idea que a mí me parece que es importante destacar. Bueno, más ajuares, se conservan varios ajuares femeninos, como esta camisa realizada en lino y la garnacha realizada en seda y las calzas de la infanta María. La infanta María está enterrada en San Isidoro de León, y la infanta María era hermana precisamente de don Felipe, era hija de Fernando III y Beatriz de Suabia, murió en el año 1235 y bueno, pues aunque no tengo un detalle, no he puesto ningún detalle de lo que es la garnacha, que está realizada, como digo, en seda, pues la decoración es muy similar a lo que vemos en la capa de don Fernando o incluso en la dalmática de don Rodrigo Jiménez de Rada.
La camisa y la saya encordada de la infanta Leonor, que se conserva en Caleruega, en el monasterio de Caleruega, Burgos. La infanta muere un año después que el infante don Felipe. Ella muere en el año 1275 y era hija de Alfonso X. Bueno, con tejidos similares en cuanto a decoración y, por supuesto, en cuanto a calidad. La saya está realizada en seda, como corresponde pues, a este tipo de indumentaria. O ya un poquito posterior, en torno a 1307, es el ajuar funerario de Teresa Gil, que se conserva en Toro y que, bueno, donde ya se ve, sobre todo desde el punto de vista de las hechuras, desde el punto de vista de lo que es el diseño, hay algunas diferencias con respecto a los trajes femeninos que hemos visto anteriormente. Bueno, el brial que aparece, no sé cómo señalo aquí, bueno, el brial que aparece ahí, justamente donde aparece la flechita, pues como ven es de seda y como ven, bueno, ya tiene una hechura mucho más acampanada en la parte de la falda, producida por unas nesgas que le dan esa mayor amplitud, ¿no? Bien, esto nos sirve de alguna manera para poner en contexto esta capa y este birrete, bonete o capiello de don Felipe, del infante don Felipe. Aquí tenemos ambas imágenes, o sea, ambas piezas, que son las piezas textiles en las cuales yo me voy a fijar, y la capa, como ven, está decorada. Las imágenes de su derecha son las de la capa y la de la izquierda pertenece a la dalmática de Rodrigo Jiménez de Rada. Las he querido poner para que vean que hay unas ciertas similitudes en cuanto a la decoración. En muchos de los trabajos en los que se estudia la capa, se dice que la capa es una obra granadina, que por tanto es una obra nazarí y que fue un regalo de Muhammad I a don Felipe, o que se sospecha que podría ser un regalo de Muhammad I a don Felipe. Por tanto, se introduce dentro de esta producción nazarí, que desde luego pues poco tiene que ver con otros tejidos de los que denominamos nazaríes, esos tejidos de la Alhambra, esos tejidos más realizados a lo largo de los siglos XIV y XV. Bueno, hay que desechar a veces también la idea de encuadrar la producción textil con dinastías, sino más bien encuadrarla con lo que son los gustos estéticos del momento. Y en este caso, tanto en la capa de don Felipe, como se puede ver también en la dalmática de don Rodrigo Jiménez de Rada, lo que se observa es un cambio decorativo que en algunos casos se ha achacado también a la presencia en Al-Ándalus del Imperio almohade. Estos almohades que con su rigor religioso, nos dice Ben Jaldún, que han cerrado los tiraz y que han prohibido los tejidos de seda. Bueno, esta es una idea que a veces se ha llevado, que estas palabras de Ibn Jaldún se han llevado casi pues a una literalidad que no tienen realmente sentido, porque una producción sedera tan importante como la que había en Al-Ándalus no se puede desmantelar en un momento para volverla a reabrir en otro momento, cuando ya pues ese rigor religioso del principio de la dinastía almohade ha desaparecido. Se dice también que los motivos que aparecen en la capa, que son motivos geométricos, bueno, es una decoración fundamentalmente con una composición a base de estrellas, o a base de motivos estrellados, con presencia de ataurique, es decir, se ha eliminado por completo en este caso, pero no en otros contemporáneos, lo que es la decoración figurada, y esto también se ha puesto en relación con esta idea que la dinastía almohade, en su cierto aislamiento con respecto al Islam, también a ese Islam que utiliza pues, unos repertorios decorativos mucho más figurativos, un poco en contra de lo que podrían decir el propio Corán, ¿no? Entonces, que tomaban su repertorio de periodos
históricos del propio Al-Ándalus. Se ha puesto también en relación, por tanto, toda esta decoración, por ejemplo, la que aparece en la capa de don Rodrigo, con, bueno, pues, por ejemplo, con los ciervos, con la decoración que recubre el cuerpo de los ciervos de bronce procedentes de Medina Zahara, ¿no? Y procedentes del periodo califal. Bueno, lo que está claro es que todo este repertorio decorativo está en clara relación con todo lo que se está haciendo en Asia Central, en Oriente y en Oriente en este momento. Por tanto, lo que podemos ver es que es un tejido realizado a la moda estética de ese periodo, en el cual desde la mitad del siglo XII pues, han ido desapareciendo esas grandes rotatas, esos grandes esquemas circulares, con una decoración mucho más basada en motivos figurativos que poco a poco se van reduciendo, que no desapareciendo del todo. Entonces, bueno, pues esta es una idea que creo que es importante también, o al menos yo lo veo de esta forma, el hecho de estudiar en su contexto, pero en ese contexto mediterráneo, en ese contexto mucho más amplio, lo que es la propia capa y vincularla pues, a otra serie de tejidos de producción andalusí que tienen las mismas características. En cuanto al capiello, bueno, pues totalmente relacionado, por ejemplo, con el de don Fernando de la Cerda. El de don Fernando de la Cerda con los escudos de castillos y leones, relativos, como digo, pues a su herencia, a lo que sería la herencia es ser el heredero de la corona española, perdón, y mientras que el capiello de don Felipe pues lleva su propia heráldica. Da lo mismo la técnica, en el caso del birrete de don Fernando, pues está realizado en bordado, mientras que el birrete de don Felipe está realizado en tejido, es todo el tejido, pero estamos en esa misma idea y un poco abundando en aquello que comentaba cuando hablábamos del ajuar funerario de Fernando de la Cerda. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con esta casulla de don Sancho de Aragón, que también está decorado con o que está toda ella recubierta con esta decoración heráldica, y ese cojín donde podemos ver también pues, esa relación, ¿no? Esta idea de la mezcla de lo que puede ser motivos vinculados al mundo cristiano y otros motivos más bien relacionados con el mundo islámico. Bueno, con todo esto, para terminar simplemente, este es el almohadón o el cojín funerario de doña Inés, que está realizado en un jaqueado, donde alternan los tonos beige y el tono púrpura o ese tono violado, que, pues que también estaría un poco en relación con su propia heráldica, y uno de los zapatos de cuero de la propia doña Inés. Toda esta disertación, mi intención, las conclusiones que establezco con ello, la intención que establecí a la hora de ir conformando pues, este relato, es un poco ratificar lo que he dicho al principio, ¿no? Es ver cómo hay una sinergia de códigos decorativos, asimilados, muchos de los cuales provienen de otros lugares del Mediterráneo y que de alguna manera lo que nos muestra es cómo la producción textil andalusí está totalmente vinculada con la producción textil de todo ese mundo del que forma parte y que tenían esas relaciones continuas, sobre todo a través del comercio. Y que, desde luego, la capa de don Felipe no es un ejemplo, no es una rara avis, no es un ejemplo extraño dentro de lo que es la producción del momento. Muchas gracias.